Bueno, pues me nace empezar dándole la bienvenida pues, a todos aquellos que en algún momento, en algún instante presente nos estén escuchando, ya sea ahora o en otro instante presente, y bueno, pues sobre todo también manifestar el agradecimiento y la celebración que siento en este momento, porque estoy iniciando una etapa una nueva etapa del proyecto Hasta que la mente nos separe, y la inicio pues en la mejor de las compañías para mí, para inaugurar este ciclo de charlas. Pues tengo conmigo a Emilio Carrillo, con el que me siento muy, muy agradecida y muy vinculada, aunque a lo mejor él no lo sabe. Pero, bueno, supongo que muchos de vosotros lo conocéis. De todas formas, para todas aquellas personas que se vayan uniendo a este movimiento de conciencia que se viene dando, sobre todo en los últimos años, os cuento algunas cosas que forman parte de las características que conforman su trayectoria profesional y personal. Un poco a modo de currículum. Emilio es economista, experto internacional en desarrollo local, Naciones Unidas. Ha trabajado en la Universidad de Sevilla y se dedica a impartir docencia en materias de espiritualidad, en másteres y cursos universitarios. Además, gestiona un blog que se llama El cielo en la tierra y que cuenta con numerosos lectores, entre ellos una servidora. Bueno, también cuentan que Emilio vivió una serie de experiencias que le marcaron y le llevaron al estudio profundo de la filosofía, la historia y especialmente la espiritualidad, área en la que ha desarrollado gran parte de su obra. Y hablando de obras, pues cabe destacar que Emilio ha publicado varios libros, muchos, creo que alrededor de unos 70, si no me equivoco, y también artículos sobre política fiscal y desarrollo. Es un conferenciante muy reconocido y valorado por todos. Esta es la parte oficial, la que la podemos encontrar si navegamos por las redes, un poco por internet, en la búsqueda de esas credenciales, ¿no? Oficiales. Para mí, Emilio es como ese amigo bastón, ¿no? Ese tipo de personas que siempre están ahí al servicio de los demás, aunque muchas veces ni siquiera lo saben, y que te sirven de apoyo, que te dan la mano, que te sostienen en momentos trascendentales de los que no saben muy bien a quién recurrir, porque tampoco sabes muy bien cómo explicar qué es lo que está sucediendo dentro de ti, ¿no? Así que por todo eso, Emilio, muchísimas gracias y bienvenido. Muchísimas gracias a ti, Eva. Es un placer, como siempre, compartir contigo. Y sí, dejamos a un lado la tarjeta de visita que tiene que ver con lo efímero y pasajero de nuestra personalidad, y seguro que a través de tus palabras y de la conversación contigo nos adentramos en lo importante, que es el mundo de la esencia y no de la apariencia. Sí, lo que pasa que, bueno, por si hay alguien que en algún momento topa con esta charla, pues por lo menos, y por casualidad no sabe, se inicia, pues que sepa quién eres y que pueda buscarte. Bueno, pues yo tengo que decir que mi relación con Emilio, desde mi experiencia personal, está marcada por una especie de sincronías milagrosas, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Y el mayor aprendizaje que me llevo de nuestro vínculo es el de confiar en la vida y no llevarle la contraria, ¿vale? Porque en su infinita sabiduría la vida sabe muy bien lo que hace. Así fue cuando, al arrancar este proyecto, que empezó a brotar en el 2018 y que en el 2020 se convirtió en un libro que Emilio conoce bien, porque escribió un prólogo que en realidad no iba a ser un prólogo, pero la vida lo quiso así y, bueno, recuerdo muy bien esas palabras que se me grabaron a fuego y me dijo, bueno, si la vida lo quiere así, ¿quién voy a ser yo para llevarle la contraria? Y la verdad es que eso es algo que he llevado ahí como, wow, desde ese momento lo tengo muy presente. Intento aplicarlo y llevarlo a la práctica con todas las cosas que se me van presentando. Hoy, pues vuelve a suceder algo similar, porque nuestro compromiso era para otro proyecto, pero es un proyecto que por diferentes motivos ahora está en pausa y parece ser que la vida lo ha hecho coincidir con esta nueva fase de expansión, de hasta que la mente nos separe. Y bueno, pues vuelves a ser tú que me acompaña a darle pulso de vida, ¿vale? Así que nada, nuevamente no hacemos otra cosa más que decirle sí a la vida.
Es Gracias. fundamental, sin duda ninguna, Eva. Hay que tener en cuenta que cuando hace un momento compartíamos acerca de la esencia y de la apariencia. Tú sabes que a mí me gusta llamar a la apariencia, me gusta llamarlo el coche, y a la esencia el conductor. De modo y manera que el coche es nuestro pequeño yo, es decir, nuestra parte perecedera, nuestro yo físico, emocional y mental, y la personalidad a él asociada. Y el conductor es eso que es muy difícil de dar nombre, que cada cual además le puede dar la denominación que considere oportuno. En el ámbito occidental, en el ámbito del cristianismo, se le llama alma y espíritu, pero según las tradiciones y las culturas se le dan muchos nombres. Y lo importante es que ese otro componente del ser humano es imperecedero. Finalmente, el ser humano es una perfecta conjunción de lo imperecedero y de lo perecedero. Pero ciertamente el conductor encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. Y es el conductor el que debe llevar el mando consciente del coche, cosa que muchas veces no ocurre. Y cuando el conductor está olvidado o está adormecido, ¿qué es lo que sucede? Que el coche se convierte en un coche loco y va por la vida dándose topetazos. Cuando el coche está en modo coche loco y no pasa nada por reconocer que estamos o hemos estado en esa experiencia de coche loco, una de las cosas, una de las manifestaciones que tiene esa pequeña locura tiene que ver con el hecho de que mentalmente el pequeño yo, el coche, quiere que las cosas sean lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero y donde yo quiero. Y ale ahí, venga, a vivir la vida, y si las cosas salen como yo quiero, pues estoy feliz y siento bienestar, pero si no salen como yo quiero, pues me siento infeliz, vivo el malestar y además sufro y me ofusco. Bien, esto es una auténtica locura. Cuando vivimos desde el conductor o vamos intentando vivir desde el conductor que nos dice que todo en la vida es cuando corresponde. No cuando tú quieres que sea, sino cuando corresponde. Y a partir de ahí nos muestra, los maestros y maestras han insistido, que miremos a la naturaleza, porque la naturaleza es una gran maestra al respecto, ¿verdad? En la naturaleza hay ciclos y hay enormes cambios. A lo largo de un año, fíjate, no todas las estaciones que se suceden, desde las temperaturas más cálidas del verano a las más frías del invierno, desde los días más soleados y secos a los días más lluviosos y fríos, ¿no? La variedad es inmensa y todo es cuando corresponde. Si alguien en pleno invierno empezara a dar gritos al cielo pidiendo que sea verano porque quiero quitarme la ropa, estar en mangas cortas o irme a la playa, darme un baño magnífico tomando el sol, bueno, pues simplemente nos diríamos de él, ¿verdad? Esta persona está loca si estamos en invierno. Y a la inversa, ¿no? Si en verano de pronto queremos que se convierta, que el día sea de invierno. Es decir, la naturaleza nos enseña, y no digamos ya cuando miramos el firmamento en su inmensidad, donde todo está en su sitio, con ciclos perfectos, con rotaciones, con patrones, con pautas. Toda la naturaleza en lo pequeño y en lo grande nos está enseñando que las cosas son cuando corresponde, que todo tiene un sentido cuando corresponde precisamente, cuando llega y cuando lo tenemos delante, y que todo tiene un porqué y un para qué. Y a partir de ahí lo que han hecho los sabios y sabias es darnos instrumentos para que esto lo entendamos y para que lo apliquemos. En el ámbito occidental tenemos el instrumento de la denominada fe, ¿no? De la que tanto habló Jesús de Nazaret, que cuando te metes etimológicamente en el término del griego clásico, que es donde tenemos que acudir, no a las traducciones que se han hecho después al latín y del latín al castellano, sino en la lengua en la que se escribieron los textos del Nuevo Testamento, nos encontramos una expresión preciosa griega que es pistis, pistis, pisteo. La fe es pistis, pistis, pisteo. Y la fe es una especie de conglomerado, de conjunción perfecta, de confianza, de compromiso y de perseverancia. Lo primero es la confianza. ¿La confianza en qué? En la vida. Confía en la vida. Lo segundo es el compromiso. ¿El compromiso con quién? Contigo mismo. Pero el contigo mismo verdadero, que no es el perecedero, que es pasajero, sino que con el contigo mismo imperecedero. Y esa confianza y ese compromiso, la confianza en la vida y el compromiso con tu verdadero ser, sé perseverante en ese camino. Y en el ámbito oriental nos encontramos algo parecido, ¿no? Derivado del noble octuple camino de Buda, pues viene la triada perfecta. Y la triada perfecta, ¿qué nos habla? Nos habla de confianza, nos habla de aceptación y nos habla de no juicio.
y esa tríada perfecta desemboca en una acción consciente. La confianza de la que nos habla la tríada perfecta oriental, ¿qué es? Confianza en la vida, volvemos otra vez a lo mismo, es el primer pilar. La confianza en la vida nos lleva a la aceptación, una aceptación que no es impotencia, que no es resignación, que no es encogimiento de hombro, ¿qué voy a hacer? Me tengo que aguantar. No, no, no. Es aceptación como fruto de la confianza. Como confías en la vida, sabes que todo tiene un sentido profundo y un porqué y un para qué, le dices continuamente sí a la vida, no le dices no, le dices sí. Eso es la aceptación. Y de la confianza en la vida y el fruto natural de la confianza en la vida, que es la aceptación, surge el no juicio. Se acabaron los juicios. Ya que fíjate que enjuiciamos hasta la climatología. Mañana va a hacer un buen tiempo, mañana va a hacer mal tiempo. Qué disparate, ¿verdad? Cuánta dualidad. Y todo ello desemboca en una acción consciente, porque ni Piscis ni la tríada perfecta nos lleva a la indiferencia, nos lleva a una acción consciente, nos lleva a vivir la vida intentando plasmar lo mejor de nosotros mismos, con amor, con compasión, con sentimiento, compartiendo con nuestros congéneres, también con las formas de vida de los otros reinos de la naturaleza. Y cuando eso desde el conductor lo vamos plasmando, todo se va transformando en mucho más sencillo, Y nos damos cuenta que con el coche loco nos habíamos complicado enormemente la vida, con muchísimo estrés, con muchas carreras, con mucho culto a la velocidad, con muchas preocupaciones, con muchas ocupaciones y una dinámica finalmente que nos sacaba del centro, que es desde donde tenemos que vivir la vida, sacarle jugo desde lo que realmente somos. Así que es enormemente importante la confianza, Eva, sin ningún tipo de duda. Ay, me encanta escucharte, Emilio. Pues mira, desde esa confianza en la vida vamos a ponernos en contexto para explicar un poco cuál es la intención o la dinámica de estas conversaciones, ¿no? El propósito de Hasta que la mente nos separe era lanzar una serie de invitaciones a la reflexión consciente, ¿no? Justamente para cuestionar la mente, para la aparente realidad, la dualidad, ¿no? Y con ello contribuir a ir elevando el nivel de conciencia, ¿vale? Sin manipular, ni siquiera sin persuadir, sin pretender decirle a nadie lo que tiene que pensar, ¿no? Cada uno a su ritmo, a su tiempo, indagando un poco más allá de ese pensamiento inicial que está condicionado pues, por factores externos, por la educación, por la cultura, por la familia, por las experiencias personales y tal, y que cada uno vaya sacando sus propias conclusiones en pro de esa expansión de la conciencia individual y colectiva. Porque yo siento que si cada uno trabaja, invierte en su conciencia individual, por llamarla de alguna manera, ¿no? Un poquito yo, un poquito aquel, mucho Emilio, pues entre todos vamos elevando el nivel de conciencia del planeta que buena falta nos hace, ¿vale? Entonces, bueno, pues la idea es que seguir cuestionando a esa mente pequeña, como tú la llamas, ¿no? A ese yo pequeño, que nos separa mediante pues, conversaciones informales y cercanas, compartiendo inquietudes y pensamientos de estos que nos surgen en el día a día y que quizás pues, sean motivo de reflexión para muchos de nosotros. ¿Qué te parece? ¿Lo ves bien? Sensacional. Desde el no juicio me parece adecuado y oportuno. Que además es especialmente oportuno para el momento que individual y colectivamente estamos viviendo, que es un momento bastante importante y con bastantes removimientos. Pues sí, vale. Pues mira, desde ese removimiento, yo, pensando en esta conversación, he elegido 5 temas, a ver qué nos da tiempo, pero 5 reflexiones que como que tengo vivas, ¿no? Algunas las tengo desde hace tiempo y otras pues son recientes, ¿vale? Pero bueno, ahí vamos, ¿no? La primera que te planteo tiene que ver con la magnitud del poder de las palabras. En el 2017 se dio un acontecimiento histórico en España que marcó un fuerte punto de inflexión en mi vida, ¿no? Como siempre todo lo que se convierte en un conflicto doloroso tiene, o yo veo o siento que tiene su origen en la separación, ¿no? En cualquiera de sus formas, ya sea física, ideológica o emocional, o cualquiera, ¿no? El caso es que el hecho de tomar conciencia de cómo las mismas palabras que para uno eran motivo de ilusión, de esperanza, de entusiasmo, servían para suscitar odio, rencor y separación en otros, ¿no? Y lo único que diferenciaba
a esas palabras era el matiz, la intención o la idea o ideología que las sostenía, pero en realidad las palabras eran las mismas, ¿no? Para mí fue súper, súper intenso poder digerir todo eso, ¿no? De hecho, hace muchos años que no veo la tele, no sé, 12, 14, pero en aquella época pasé bastantes horas delante de la tele cambiando de canal de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, observando cómo se utilizaban las palabras, ¿no? Para inducir, para manipular, bueno, para sembrar una serie de ideas, y aquello fue como, ¡buah!, me explotó la cabeza, ¿sabes? Lo pasé francamente mal. Tomar conciencia de que un buen discurso se puede emplear para la paz, pero también para la guerra, porque estamos en un universo dual, ¿no? Buah, me impactó mucho, ¿no? Y tanto fue así que me quedé muda. Me quedé, o sea, a pesar de dedicarme a las palabras, ¿no? Y a los libros y todo esto, hice como una especie de pacto de silencio conmigo misma y me quedé muda durante mucho tiempo. De hecho, hace muy poco tiempo que he vuelto un poco a empezar a hablar, más desde la voz, digamos, más que de la parte escrita, que eso lo he ido manteniendo, pero con cautela, porque no me sentía capaz, ¿no? Me sentía tan responsable del uso de la palabra que no me veía con fuerza para hacerlo. Y para lograrlo he tenido que ponerle mucho, mucho, mucho silencio a las palabras, Emilio. Y ahí es donde me gustaría un poco conocer tu opinión. En los textos bíblicos están llenos de referencias al poder creador de las palabras, ¿no? Desde el versículo tan conocido y famoso de que al principio era el verbo, ¿no? Y que el verbo era con Dios y que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hasta otros que son menos conocidos, pero que tienen que ver con la muerte y la vida están en poder de la lengua y quienes la aman comerán de su fruto, o cada palabra indolente que pronuncias será tenida en cuenta en el momento del juicio final. Hay muchos, ¿no? Evidentemente son metáforas, ¿no? Que es un recurso extraordinario que usamos para aterrizar conceptos, ¿no? Y crear imágenes o dar claridad, pero me gustaría saber qué piensas tú respecto al poder de las palabras y nuestra responsabilidad para con ellas, y cómo la usas tú para, no sé, en tu misión divulgativa, para estar en paz con eso, ¿no? Desde esa visión de la responsabilidad que uno tiene a la hora de transmitir. También está la del que recibe, ¿no? De la que interpreta, pero desde uno mismo esa otra parte no podemos controlarla, pero ¿qué opinas tú? No sé, ¿cómo lo vives? Pues estoy recordando, conforme te escucho, Eva, que el 30 de septiembre del 2017 yo compartí un taller, una conferencia en Barcelona, en un hotel de Barcelona. Y el día siguiente, el domingo 1 de octubre, el famoso día, lo pasé entero en Barcelona, con lo que viví de primera mano el núcleo duro de todos esos acontecimientos a los que tú acabas de hacer referencia, ¿no? Y pude percibir con claridad lo que tú señalas. Pude percibir también el egregor colectivo, ¿no? Que somos capaces de segregar y la capacidad de atracción que tiene ese egregor colectivo. Y en definitiva, sabiendo que lo que tú me estás comentando ha sido una experiencia para ti intensa, pero no obstante me he congratulado de que la recuerdes porque me ha servido para recordar aquel episodio que en mi vida fue una cosa muy, muy cortita, entre comillas, pero también tuvo en parte su intensidad. Con relación al poder de la palabra, es absolutamente indudable. La palabra es creadora y el conductor lo sabe, el coche no. El conductor sabe que la palabra es creadora. Cuando cualquier palabra sale de nuestra boca, estamos generando una realidad. Si queremos expresarlo de una forma un poco más modesta, estamos co-creando una realidad. Una realidad que a la primera persona que le afecta es a nosotros mismos, ¿eh? No se nos debería nunca olvidar. El primer afectado, el primer implicado, el primer repercutido por las palabras que salen de nuestra boca, somos precisamente nosotros. Y por supuesto que también tiene un efecto en los demás, más o menos extenso en función del contexto, pero también tiene una repercusión en los otros. A partir de ahí, ese poder creador queda de manifiesto tanto en las tradiciones espirituales como incluso, fíjate Eva,
en lo que nos está enseñando actualmente la astrofísica, porque entre las tradiciones espirituales que vienen de muy antiguo y la astrofísica más de vanguardia, más contemporánea, hay un enorme parecido para poner de manifiesto cómo arranca todo, cómo arranca lo que llamamos el universo, cómo arranca el cosmos, ¿no? Desde el punto de vista de las tradiciones espirituales lo resume muy bien, como tú has recordado, el Evangelio de San Juan, nada más que empezar a leerlo, ¿no? En el capítulo 1, versículo 1, al principio fue el verbo. El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Al principio fue el verbo. Se nos dice que desde aquello que no tiene origen, aparece, surge todo lo originado. Y el surgimiento de todo lo originado, desde que lo que no tiene origen, es a través de la vibración de aquello que no tiene origen. Hay un principio metafísico que a mí me encanta, que es aquello, no se le dice ni siquiera a Dios, no se le da nombre, ¿no? Aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Pues bien, el instrumento, la herramienta, hablando coloquialmente, para que de aquello que no tiene origen surja todo lo originado, es la vibración de aquello, es el verbo al que hace referencia el Evangelio de San Juan, que tiene que ver con la emanación de la que nos hablan las tradiciones orientales, es el Om, la vibración esta profunda de la que también nos hablan las tradiciones orientales, y por tanto es muy bella la expresión que utilizó Elena Blavatsky, dándole título a su última obra, que publicó en 1891, que es La voz del silencio. Eso que no tiene origen es silencio y tiene voz. Esa voz es la vibración y es precioso, es la voz del silencio, ¿no? Ese título del libro lo ejemplifica muy bien todo lo que estamos compartiendo aquí. La creación entera, el universo, la manifestación, según las tradiciones espirituales, surge, se debe a la voz, al verbo, a la vibración de esa voz y de ese verbo. Pero cuando nos vamos a la astrofísica actual, la astrofísica durante muchos años quedó como parada en el Big Bang, ¿no? Entendía que el Big Bang era un fenómeno, una especie de singularidad, le llamaban, que sucede no se sabe muy bien por qué, y que origina una expansión de una concentración de materia y de energía que da lugar al universo que conocemos. Pero claro, los astrofísicos se han preguntado y han dicho, oye, pero el Big Bang tiene que salir de algún sitio, no puede ser que surja de la casualidad, ¿no? Entonces plantean un fenómeno que es la inflación cósmica, es decir, que el espacio se infla en un momento determinado y en el contexto de esa inflación cósmica se genera un recalentamiento que es lo que produce el Big Bang. Pero claro, ha habido astrofísicos, sobre todo en los últimos lustros, que nos han querido quedar ahí. Bueno, ¿y la inflación cósmica de dónde sale? Porque bien, hemos resuelto lo del Big Bang, pero ahora le hemos pasado el testigo a la inflación cósmica. Y hoy día, si nos acercamos a la vanguardia de la astrofísica, nos habla de que es la fluctuación del vacío, la vibración del vacío, lo que ocasiona la inflación cósmica en cuyo seno se produce el Big Bang. Es decir, que la astrofísica hoy también nos habla de una vibración, de una fluctuación del vacío como el origen del universo. Con lo que cuando hablamos de verbo, cuando hablamos de vibración, cuando hablamos de voz, estamos hablando de una enorme capacidad creadora. Evidentemente mi voz no tiene la capacidad creadora, faltaría más de aquello. Pero como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, que es otro de los grandes postulados, ¿no?, que siempre nos han enseñado los sabios y sabias. Con lo que nosotros no tenemos la capacidad creadora de ese verbo divino, vamos a llamarlo así, ¿no?, pero tenemos una capacidad creadora cada vez que usamos la palabra. Y yo eso, Eva, soy enormemente consciente. Hace muchos años, como tú sabes, que yo me dedico a compartir usando la voz y soy absolutamente consciente de lo que genero, de lo que creo, de lo que produzco en las personas que se acercan y con las que comparto. Tú y yo creo que somos absolutamente conscientes de lo que estamos generando y creando en las personas que se acerquen a este vídeo a través de nuestras palabras. Y esa consciencia está en el conductor y debería impregnar nuestra actuación en el coche. Es decir, que por tanto, cuando se habla de la importancia de las palabras, hay fundamentos espirituales y científicos para aseverarlo y para atestiguarlo. Y hablando de esto, y para no extenderme demasiado, y como una lectura recomendable, hay un libro que tiene ya años, tú lo conoces perfectamente, que tiene como título Los Cuatro Acuerdos. Los Cuatro Acuerdos es un libro de un chamán tolteca que se llama Miguel Ruiz. Todavía vive, ya tiene su edad, creo que su hijo es el que sigue ahora su labor. Y Miguel Ruiz hace muchos años escribió este texto de los Cuatro Acuerdos. Los Cuatro Acuerdos son 4 prácticas de vida que él considera que si lleváramos a cabo transformaría nuestra vida y transformaría la vida colectiva.
Y uno de esos 4 acuerdos, precisamente, uno de ellos, es sé impecable con las palabras. Sé impecable con las palabras, sé impecable con tus palabras. Y cuando se lee el texto, lo que enfatiza y lo que profundiza es en lo que estamos hablando aquí. La corresponsabilidad que tenemos en la generación de la realidad en la que estamos a través de nuestro verbo, en el cómo es arriba, es abajo, a través de nuestro verbo. A partir de ahí, cómo mantenernos en un estado en el que efectivamente esa impecabilidad se produzca y que se produzca, Eva, de una manera natural, es decir, que no tengamos que estar permanentemente recordándonos que tenemos que ser impecables con nuestras palabras, sino que de alguna forma nos impregne para que efectivamente sea así. Bueno, pues lo que no solamente yo he aprendido de esos maestros y maestras, sino lo que supone mi práctica cotidiana, podríamos resumirlo de 2 formas. Por un lado, la importancia del ser que debe impregnar el estar. Hablamos un idioma, que es el castellano, que tiene la ventaja de tener un verbo que es ser y otro verbo que es estar. Esto no sucede en lenguas como la inglesa, ¿no? Donde en el cajón del to be vale todo, ¿no? El ser, el estar. Nosotros tenemos claramente diferenciado el ser y el estar. Entonces, nuestro estar es importantísimo, porque si no, no estaríamos aquí. Es decir, el conductor no ha encarnado en el coche porque sí, sino para vivenciar la experiencia humana. El conductor es el ser, el coche es el estar. Pero claro, el estar del coche debe estar siempre dirigido conscientemente desde el conductor que somos. En definitiva, lo que hago referencia es que la presencia de lo que somos es lo que va a posibilitar que nuestro estar esté lleno de armonía. Y esa armonía todo lo inunda y, por supuesto, llega a nuestras palabras. Mi experiencia es que en la medida en la que voy consiguiendo, en la práctica del aquí y ahora, en la práctica también del autoconocimiento, voy consiguiendo una presencia mayor de lo que soy, esa presencia de manera natural impregna muchas cosas, impregna mi mundo emocional, impregna mi mundo mental, impregna mi mundo físico, impregna mi mundo energético e impregna las palabras que salen de mi boca. Ya no solamente en cuanto a la forma, es decir, en cuanto a las palabras en sí, sino en cuanto a la propia vibración que esas palabras tienen. Por tanto, yo le doy mucha importancia para ser impecable con las palabras a la presencia de lo que somos. Y junto con la presencia de lo que somos, ya que hablábamos antes de esta metáfora de la voz del silencio, en nuestro ser y estar, el ser yo lo llamo o me gusta denominarlo quietud. Es silencio, es quietud, ahí está nuestro ser. El estar, sin embargo, es estar y es movimiento. Y el movimiento es necesario, no estamos aquí para estar parados, estamos aquí para experienciar la vida, para sacarle jugo, etcétera, etcétera. Con lo que el ser, quietud, y el estar, movimiento, tienen que estar perfectamente interrelacionados. Dicho esto, ¿de qué se trata? Se trata de que nuestro movimiento sea siempre un reflejo, un resplandor de nuestra quietud. De lo que se trata es que nuestro movimiento por la vida, que hay que moverse por la vida, con compromiso, no cayendo en la indiferencia, sino con mucho amor, con mucha compasión, hay que moverse por la vida, pero que ese movimiento, dicho de una forma muy gráfica, no pierda el cordón umbilical con la quietud que somos. Porque cuando ese cordón umbilical se rompe, ¿qué sucede? Que el movimiento se trastoca, el movimiento ya no es movimiento, se convierte en un repiqueteo del movimiento que nos vuelve locos a nosotros y que además contribuimos a volver locos a los demás. De modo y manera que, por tanto, la impecabilidad en las palabras creo que es algo que va llegando de forma natural cuando la presencia de lo que somos se va haciendo más intensa y cuando igualmente esa quietud está ahí como telón de fondo y nuestro movimiento no pierde la conexión, no pierde el cordón umbilical con esa quietud que nos permite vivir con serenidad, que nos permite vivir con confianza en la vida, que nos permite vivir no cayendo, ¿no?, en los ritmos alocados y en los sistemas de creencias y en los patrones de una sociedad cuyos pilares hace tiempo que se convirtieron en coche loco. Wow. Me ha encantado esto del ser y el estar y lo que somos, la quietud y el movimiento. Me lo llevo, me sirve mucho. Y con respecto a los 4 acuerdos estoy muy en línea contigo. A mí me cambió la vida en el 2006, los 4 acuerdos. Me regaló el libro un compañero y
y bueno, pues la verdad es que me cambió muchísimo la vida. Tanto es así que lo utilizo con mis hijas y la pequeña que acaba de hacer 12, hace unas semanas se lo explicaba a su profesora y la profesora se quedó un poco así como, ¿no? Porque siempre le hablo cuando me dice, es que tal, es que fulanita, es que tal, y siempre digo, no supongas, pregunta. Sé impecable con lo que dices, que tiene un efecto, ¿no? Y bueno, pues son pequeños, pero lo entienden muy bien. Sí, sí. Muchas gracias. El no hacer suposiciones, el no tomarte las cosas personalmente y el hacer siempre lo Personalmente, máximo que puedas, junto con ser exacto. impecable con las palabras, son 4 prácticas de vida que Miguel Ruiz le tenemos que estar muy agradecidos por cómo Muy las agradecida. resumió y las puso a nuestra disposición. Pues la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, pues poco a poco, a medida que me vas contando cosas y vamos compartiendo, vas tocando cosas que yo ya tengo ahí en mente como para plantearte y bueno, me gusta, eso me gusta porque es como que vamos en camino, ¿no? Otro tema otra reflexión que tengo en mente y que te quiero compartir tiene que ver con los pensamientos de la mente y las verdades universales, ¿no? Esos pensamientos certeros. Me ocurre a veces que cuando estoy en momentos pues de introspección, ¿no? De silencio, de reflexión, no necesariamente tengo que estar en plan meditativo, puedo estar faenando en casa, pero son tareas automáticas, mecánicas, ¿no? Que me permiten pues tener la conciencia abierta, ¿no? Y ver, observar qué ocurre ahí, ¿no? Y entre montones de pensamientos que se pasean por la mente del mono, de vez en cuando, ¿no? Surgen grietas y ¡pup! Se cuela por ahí alguna verdad de estas que uno siente que eso sí que es verdad, ¿no? Que sabes que no es un pensamiento tuyo, que viene de otro lugar, ¿no? Y en ese momento es como que, wow, ¿no? Clac, 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 empiezan a encajar las piezas y dices, ¡ah! Era esto, esta era la respuesta que necesitaba para, bueno, pues para darle salida a tal pregunta o a tal cosa, ¿no? Y en ese momento pues siento como que, wow, me inunda una paz, una tranquilidad y digo, oh, qué bien, ¿no? Y cuando quiero echar marcha atrás y digo, a ver, ¿cómo era esto? Cuando intento aterrizarlo, muchas veces se difumina, ¿no? Es como que lo pierdo. Me doy cuenta de que a veces al intentar conceptualizarlo, llevarlo a la palabra, ¿no? Se me escapa y ahí pues me vienen diferentes reflexiones, ¿no? Quizá, o sea, yo siento que el pozo de esa revelación va quedando en mí, pero no siempre soy capaz de luego manifestarla verbalmente. Pienso, quizá es porque todavía no he acabado de integrar del todo ese conocimiento, puede ser una opción de las que me viene. Otra opción que me viene es, quizá es porque como el instante es ahora, la experiencia es en este momento, pues eso ya, como decía Wendayer, ¿no? Lo que me sirve por la mañana, por la tarde ya no me sirve, ¿no? Quizá es que para cada experiencia necesito un conocimiento distinto. Igual eso ya no me sirve para la próxima. Pero luego veo a personas como tú que tenéis ese conocimiento y que además lo manifestáis de una manera tan fácil, tan natural y tal, y pienso, no, ahí algo se me está escapando. ¿Qué me puedes decir de eso? Bien. Estamos hablando, mejor dicho, estás hablando, Eva, de algo que no debemos llamar conocimiento. A mi humilde entender, no debemos llamar conocimiento. Es algo distinto del conocimiento. Es algo que va más allá del conocimiento, que va más allá del entendimiento y que tiene que ver con una expresión castellana que es discernimiento. El Discernimiento. discernimiento. Sí, eso El es. discernimiento es algo que llega al ser humano cuando llega. Y no llega por casualidad, llega con un sentido y como efecto de algo. Concretamente, cuando se estudia fundamentalmente todo lo que es la ciencia del yoga y con el trasfondo de la ciencia del yoga, la constitución sextenaria del ser humano, y uno profundiza en el ámbito mental de las personas, se nos enseña que la mente humana es una mente compleja,
que tiene como dos grandes niveles. Hay un nivel que es el nivel que algunos psicólogos actualmente llaman la mente concreta, que es el nivel inferior de la mente. Antiguamente le llamaban el manas inferior, la parte inferior de la mente, que es muy importante porque esa parte inferior de la mente o mente concreta es la que se ocupa de lo rutinario, de lo ordinario, de lo cotidiano. Para que tú y yo estemos compartiendo este encuentro, pues la mente concreta ha sido muy importante porque hemos tenido que entrar en contacto, ponernos de acuerdo en un día, en una hora. Tú has tenido que hacer una serie de operativas técnicas para que este encuentro sea posible. Yo he tenido también que situarme en el contexto para que podamos estar aquí llevando a cabo este diálogo. Es decir, en nuestro día a día la mente concreta está muy presente en toda la cotidianidad y en todas las cosas ordinarias. Ahora bien, junto con el nivel de la mente concreta, en nuestro plano mental hay otro nivel, que es superior, es más alto, que es lo que algunos psicólogos actualmente llaman la mente abstracta, por llamarlo de alguna manera. Ese nivel superior de la mente o esa mente abstracta no está ahí para ocuparse de lo rutinario, porque para eso está la mente concreta. La mente abstracta está a nuestra disposición para que nos ocupemos de lo que va más allá de la realidad ordinaria, lo que tiene un contenido trascendente. Y cada vez que un ser humano se plantea un asunto que va más allá del sota, caballo y rey, de lo ordinario, de lo material, sin darse cuenta, sabiéndolo o sin saberlo, está usando la mente abstracta. Es decir, cada vez que un científico lleva a cabo una indagación, se pregunta algo, por ejemplo, hablábamos antes de astrofísica, está usando la mente abstracta. Cada vez que un artista se plantea una obra creativa que tiene que ver con esa labor, ¿no? de creación, ¿no? Bien sea desde la pintura, desde el arte, desde la música, está usando la mente abstracta. Cuando una persona se plantea temas de filosofía sobre la existencia, está usando la mente abstracta. Cuando nos planteamos temas relativos a la espiritualidad, a la conciencia, estamos usando la mente abstracta. Y la mente abstracta tiene una peculiaridad, y es que se expande conforme más se usa. Conforme más la use, más crece, más se expande. De tal forma que si tú eres una persona, no es tu caso desde luego, pero si tú fueras una persona que se pasa el día en modo mente concreta, es decir, que lo único que le ocupa y le preocupa es lo rutinario y lo ordinario, ¿qué le sucede? Que la mente abstracta no la usa. Y al no usarla la tiene como si fuera un embrioncito y, por supuesto, no se le expande. En cambio, aquellos seres humanos que las cuestiones que van más allá de la realidad inmediata sí ocupan una parte de su vida, bien sea todos los días, bien sea varias veces a la semana, bien sea de vez en cuando, eso hace que la mente abstracta se use y se expanda. Pues bien, la expansión, gracias al uso, la expansión de la mente abstracta es lo que trae al ser humano el discernimiento. Esto está enseñado por los maestros hace mucho tiempo. El discernimiento es la consecuencia natural del uso y expansión de la mente abstracta, es decir, de que lo trascendente tenga un sitio en tu vida. Y el discernimiento, ¿cómo lo podríamos definir? El discernimiento se puede definir de distintas formas, pero lo más importante es lo que implica y lo que conlleva. Y el discernimiento, en primer lugar, transforma la creencia en vivencia. Es decir, algo que tú querías creer, ahora no es que creas, es que lo estás viendo, lo estás viviendo, lo estás percibiendo con toda claridad. Antes era una creencia y ahora es que lo vives. A mí me ha pasado con personas que debido al fallecimiento de un ser querido, de un ser muy querido, pues ese dolor le ha llevado a plantearse temas trascendentes, quizá por primera vez en su vida, sobre la vida más allá de la muerte. Y en un estadio que dura mucho tiempo, quieren creer que la muerte no existe, porque le va la vida en ello, tienen tanto dolor que quieren creer. Pero no se dan cuenta que gracias a ese terremoto que ha habido en su vida, pues están, por ejemplo, viendo películas y vídeos que antes no veían, están manteniendo conversaciones que antes no mantenían, le están interesando temas, asuntos que antes no le interesaban, se hacen preguntas que antes no se formulaban, leen libros que antes no leían, es decir, sin que se den ni cuenta siquiera, ese querer creer y ese dolor le está llevando a usar la mente abstracta. Y la mente abstracta hay un momento determinado que empieza a regalar el discernimiento. Puede ser un proceso de años, pero finalmente regala el discernimiento. Y entonces esa persona que quería creer que la muerte no existe, lo ve. Ya no es un tema de creer, es que
¿Cómo antes no lo veía? Mira, pues antes no lo veía simplemente porque no tenías el discernimiento que te ha llegado de manera natural gracias al uso y expansión de la mente abstracta que te ha regalado ese discernimiento. Con lo que el discernimiento, en primer lugar, transforma la creencia en vivencia. Y, muy importante, sobre todo por lo que tú acabas de compartir, el otro regalo que nos hace el discernimiento es saber cosas sin saber cómo las sabemos, pero las sabemos. Y eso tú lo has descrito muy bien, es decir, eso sucede, ya está. Hay un sabio por ahí que dice, eso no es que sucede, eso acontece, acontece. Y acontece y no sabemos, mentalmente no somos capaces de encontrar la razón por la que eso ha acontecido. Es decir, como tú dices, es que de pronto es como una grieta que se abre y aparece, ¿no? Aparece algo que además sabemos que es totalmente cierto, ¿no? Y que por supuesto recibimos como el regalo que es y como el regalo que representa. Pero claro, fíjate, estamos, gracias al discernimiento, sabemos algo que no sabemos cómo lo sabemos. A partir de ahí, eso es muy difícil de conceptualizar, Eva. Es decir, cuando me dice, me cuesta trabajo, ¿no? Es como si no lo integrara. Bueno, claro, es que como no ha habido un mecanismo intelectual, porque el discernimiento va más allá del intelecto, como no ha habido un mecanismo intelectual, es complicado ahora que eso lo podamos de alguna forma conceptualizar, poner en un discurso lógico, etcétera, etcétera. Pero no obstante, eso tampoco nos debe preocupar. ¿Por qué? Porque en la medida en que eso que sabes, pero que no sabes, ¿cómo lo sabes? Lo compartas el hecho en sí que sabes, poco a poco eso se va a ir asentando en ti, poco a poco eso se va a ir integrando en ti y poco a poco vas a tener una capacidad cada vez mayor del compartir, de compartirlo hacia los demás, que además es la mejor forma de que se abra, se aclare y se integre en ti mismo. Con lo que mi modesto consejo a este respecto es que cuando una persona recibe a través del discernimiento esa cosa que sabe, pero que no sabes cómo no sabe, no te calles, no te calles. Ahora hay personas que dicen, pero Emilio, es que me resulta muy difícil compartir con nadie algo que sé, pero no sé cómo lo sé, porque el otro me va a preguntar, ¿y yo cómo lo sé? Bueno, pues no te preocupes por esa pregunta. Tú comparte esto que has visto, comparte esto que tienes como una verdad cierta. Tú compártelo porque eso a lo mejor o no le va a servir a la otra persona, pero al que le va a servir desde luego el compartir es a ti porque eso va a integrar esa vivencia, va a integrar esa experiencia y va a integrar eso que tiene mucho que ver en muchas ocasiones con esos dos grandes términos que son la intuición y la inspiración, ¿no? Que son las puertas que suele utilizar el discernimiento para hacernos estos regalos. Así que lo que me has planteado, Eva, es algo que desde el punto de vista de la filosofía, de la espiritualidad, de la consciencia a lo largo de la historia está muy analizado, está muy estudiado, tiene al discernimiento como llave de ese saber cosas que no sabemos cómo las sabemos, pero las sabemos y a partir de ahí lo que se nos reclama es que seamos generosos, que compartamos, que no tengamos ni una falsa modestia ni tampoco una especie de recelo o una especie también de miedo del que dirán los demás cuando yo planteo algo, que lo compartamos porque ese compartir nos va a ayudar a asentarlo e integrarlo muchísimo más. Ay, qué bien, muchas gracias. Entonces, tenemos que hacer muchas conversaciones de este tipo para seguir trabajando el discernimiento y que se abra. Bueno, pues ahí de la observación de lo que ocurre y cómo gestionamos lo que ocurre, ¿no? Viene un poco la tercera reflexión, ¿no? que te quería plantear. Que esta es muy reciente, ¿no? El terremoto de Turquía. La semana pasada viene mi madre a casa a traer una cosa para mi niña y cuando se iba a marchar me dice, ay, qué ver, qué tal, qué pena, qué desgracia, qué tal, que fíjate tú, ¿no? Tal. Y yo no tenía ni idea de lo que me estaba hablando, ¿no? Y digo, pero no sé de qué me hablas. ¿Cómo no vas a saber lo que ha pasado en Turquía? ¿No te has enterado? Pues no, mamá, es que no veo la tele, la verdad. O sea, hace muchos años que no veo la tele y no me había enterado en ese momento. A veces voy en el coche, llevo la niña y en la radio a lo mejor dicen algo, pero bueno, o sea, no vivo aislada ni mucho menos, pero mi día a día, pues bueno, me dedico a trabajar, llevo a la niña al cole y tal, hago mis cosas, pero no veo la tele, no escucho noticias, no... más allá de lo que me puede llegar por una o por otra, pero no me habían pasado como una semana o más y yo no me había enterado.
Y bueno, mi madre, oh, esta mañana y tal, no sé cuántos, todo el mundo está volcado y mientras me tomaba el café, pues bueno, se dio un hartón de llorar y tal, no sé qué, ¿no? Y yo dije, vaya, pues sí, qué duro, pero no, bueno, pues no sabía nada. Esto como parece que todo lo que hablamos no se escuchan, yo tenía una conferencia a medio escuchar y cuando la recuperé, pues me sale en YouTube como una carátula de noticias que yo no me había fijado nunca que eso salía en YouTube, ¿no? De la agencia F, del país de no sé qué, hablando de la noticia, ¿no? Bueno, y entré a mirarla, ¿no? Entonces, bueno, pues había todo un mini documental de la noticia, evidentemente, pues claro, conecté con un sufrimiento tremendo, mucho dolor, evidentemente, mucha compasión y mucha empatía por ese sufrimiento y se me saltaron las lágrimas, bueno, pues por lo que, bueno, soy humana, ¿no? Y además, pues esas cosas evidentemente me afectan y me tocan. Pero entonces en ese momento, pues como que mi observador consciente me planteó como, bueno, ¿te das cuenta de que todo aquello que no conoces o no sabes que está ocurriendo para ti no existe? ¿Mm? Es como, wow, ¿no? Y la mente pequeña en ese momento de seguida es como, bueno, hombre, pero no puedes mantenerte aislada de las cosas, ¿no? Que al margen, o sea, mantenerte al margen para que nada te afecte y tal, ¿no? Y de seguida, bueno, pensar qué puedo hacer yo para ayudar, para contribuir, ¿no? Para paliar ese dolor, porque, oye, todo un discurso mental mío, ¿no? De que, bueno, evidentemente lo que había pasado era muy duro y tal, ¿no? Y de ahí pues fueron surgiendo más preguntas como si, bueno, ¿será que la madre tierra está, bueno, devolviendo un poco todo el daño que le hacemos, ¿no? Luego, inmediatamente otra, no, porque la naturaleza es esencialmente vida y la vida siempre va a favor de la vida, ¿no? O sea, entré ahí en unas reflexiones yo misma, ¿no? Pero luego también pensé, a ver, si estamos aquí, y esto antes lo has mencionado, ¿no? Si estamos aquí fruto de un Big Bang, ¿no? Se supone que el origen, ¿no? Bueno, o dicen, ¿no? O la teoría que está más aceptada es que el origen del universo es ese Big Bang en el que el universo explota, se expansiona y demás. Igual no es tan extraño que hayan fenómenos como pues terremotos, maremotos, tsunamis y cosas de este tipo, pero lo que nos afecta realmente es lo que nosotros pensamos de ello, ¿no? Pensamos que no está mal, que es una catástrofe, que eso no debe ocurrir, porque nos afecta directamente a nosotros como humanos, pero ¿y si eso forma parte de la misma evolución y del universo que sigue en expansión acelerada? O sea, si cambiáramos el discurso, bueno, ahí ya me empiezo a perder, pero ¿entiendes por dónde voy? O sea, es como que es el pensamiento el que genera la emoción y esa emoción la que nos afecta y nos hace entrar en estados de, uff, ahí me voy un poco también. ¿Me puedes dar un poco de luz ahí, Emilio? Bueno, en primer lugar, este tipo de experiencias, el caso que tú has compartido de tu madre, el tuyo mismo, ¿no? Para mí son, sin menoscabo del dolor que hay ahí, ¿no? Pero para mí son hermosas. Es decir, que un ser humano sienta dolor por lo que están viviendo otros seres humanos que no conoce ni conocerá a muchos miles de kilómetros de distancia. Para mí esto está lleno de hermosura. Está lleno de hermosura porque demuestra compasión, demuestra amor, demuestra humanidad, ¿eh? Y demuestra que las cualidades de ese conductor al que tanta referencia hago, esas cualidades de nuestra alma, que los filósofos griegos estudiaron también, pues están ahí. Que a veces pasan desapercibidas o la tenemos metida en un cajón, ¿no? Pero a veces por circunstancias de la vida, ¿no? Pues hace que ese cajón se abra. Y a mí la verdad es que me resulta hermoso, más allá de que comparta ese sufrimiento, pero me resulta hermoso el contemplar esto. Mi experiencia desde el punto de vista de las catástrofes naturales ha sido intensa porque la labor que durante tiempo realicé con Naciones Unidas asistimos a muchos procesos semejantes, ¿no? Yo aprendí a diferenciar entre lo que es un desastre natural y una catástrofe. Me di cuenta, Eva, de que muchas veces este tipo de los movimientos de terremotos de la Tierra, los movimientos sísmicos
originan tanto daño humano por la inconsciencia humana, fíjate, por la inconsciencia humana, que se podían haber paliado, pero el problema es que, como ha sucedido en gran parte de los fallecidos en Turquía y en Siria, es que en medio de la pobreza, en medio de la escasez, ¿no?, en la que hemos convertido a esta humanidad, la gente vive donde puede, ¿no? Y entonces pues no se pueden llamar ni casas, son cosas mal construidas, ¿no? En la área de la montaña, en zonas donde hay fallas, es decir, donde hay un riesgo de terremotos muy alto, y las construcciones no tienen las características necesarias como para aguantar mínimamente esos removimientos de la tierra. Leía, mejor dicho, un experto que decía, bueno, terremotos como el de Siria-Turquía suceden con cierta frecuencia en Japón, y en Japón no origina ni una sola víctima, ¿no? Y sin embargo, fíjate lo que han originado aquí, ¿no? Yo viví, por ejemplo, muy directamente el terremoto de Tahití, ¿no?, que se llevó por delante a 250.000 personas, y la mayoría quedaron sepultadas, es decir, no es que la tierra se los tragara, ¿no?, sino que el movimiento sísmico hizo que cayera la tierra de la ladera de las montañas, y las construcciones estaban donde no debían estar, y como consecuencia de eso murieron de aplastamiento. Esta es la primera reflexión que hago, la hermosura de esas vivencias que salen en el ser humano, y también la diferencia entre el desastre natural y la catástrofe. Muchas veces lo que llamamos catástrofe es un desastre natural que se convierte en catástrofe por la inconsciencia del ser humano y muchas veces debido a la indigencia, a la falta de recursos y a la desigualdad tan tremenda en el que vive la humanidad actual. Dicho esto, la experiencia de Haití también fue para mí importante también porque, aparte de lo que son los apoyos, vamos a decirle materiales, tuve la oportunidad con un grupo de personas de realizar una conexión álmica con las almas desencarnadas, es decir, con las almas que estaban abandonando sus cuerpos como consecuencia de aquel terremoto. Y cuando nos preparamos para hacer esa labor meditativa de silencio y de encuentro álmico, estábamos como prejuzgando que no íbamos a encontrar mucho dolor en esas almas, ¿no? O por lo menos mucho aturdimiento, ¿no? Por la forma tan tremenda de la muerte. Muchos estaban dormidos y bueno, se le cayó la casa encima y murieron asfixiados, ¿no? Entonces, claro, dábamos por hecho de que no íbamos a encontrar mucho aturdimiento, mucho sufrimiento. Lo que nos encontramos fue todo lo contrario, Eva. Lo que nos encontramos son almas que, por cierto, estaban muy bien acompañadas, es decir, almas que estaban haciendo el tránsito rodeadas de formas de luz, rodeadas de lo que aquí en Occidente llamaríamos ángeles, y que lo que nos transmitían es algo enormemente sencillo. Cada una de estas almas nos decían: hemos hecho nuestra vida, la que nos correspondía, nuestro propósito de vida. Es decir, cada una ha hecho su camino. Pero antes de encarnar, habíamos pactado que nos iríamos juntas. Antes de encarnar, pactamos que a la hora de irnos lo haríamos de la mano. Cada uno ha hecho su vida, pero la ida, cada una iba, o sea, compartimos el irnos masivamente. Y claro, ante la pregunta, bueno, ¿y por qué? El por qué irse masivamente. La contestación, que no solamente se me dio a mí, sino a todas las personas que estaban haciendo su propia meditación, y después, al compartirlo con lágrimas en los ojos, todos pudimos comprobar que se nos había dicho lo mismo, textualmente es: para parar el mundo, para parar el mundo. Este mundo, de vez en cuando, tenemos que pararlo. ¿Por qué? Porque estamos en una dinámica de estrés, en una dinámica de culto a la velocidad, que hace que incluso ni computemos que existe la muerte. Y hay que parar el mundo para que le suceda, lo digo con el corazón en la mano, lo que le ha pasado a tu madre. Es decir, que ante eso se pare ella también, ¿no? Que reflexione, que le salgan lo mejor de ella misma, que perciba, ¿no?, las situaciones en las que viven personas en muchas partes del mundo, en que se puede ayudar a esa persona que lo está pasando mal. Eso es parar el mundo. Y este tipo de acontecimientos, por tanto, tienen detrás un trasfondo muy importante, que es un trasfondo álmico, es un trasfondo de consciencia, con lo que volvemos al que todo tiene un porqué y un para qué, que todo tiene un sentido profundo, incluso cosas tan tremendas y tan rompedoras para la mente como es esto. Así que esto también es muy importante el que lo tengamos en cuenta. A partir de ahí, cuando todo este tipo de cosas aparece en nuestra vida, también nos deberíamos dar cuenta de que solamente originan emociones que están bien que se originen, pero lo que sale por los medios de comunicación.
Eso a mí me entristece un poco, es decir, me alegra esa capacidad, ¿no?, de emoción y de compasión, me alegra muchísimo, pero a su vez me entristece el hecho de que tengamos que estar pendientes de que los medios de comunicación nos pongan por delante lo que ellos quieren. Cuando hay realidades en el mundo que están ahí constantemente y de las que los medios de comunicación no hablan ni una sola palabra, y que ahí también hay mucho sufrimiento que permanentemente debería estar motivando nuestra compasión. Es decir, por ejemplo, cuando se habla de conflictos bélicos, bueno, pues hay un conflicto bélico que está todos los días en los medios de comunicación y hacemos muy bien en tener presente ese conflicto bélico. Pero ahora bien, deberíamos recordar que hay otros muchos conflictos bélicos, que cuando estalló la invasión de Ucrania, había en ese momento en el mundo 64 grandes conflictos bélicos y que hay conflictos bélicos en el planeta que actualmente originan, tienen un daño en vidas humanas y en víctimas superior a la invasión de Ucrania. Pero nadie habla del conflicto de Eritrea con Etiopía, nadie habla de la guerra civil en Yemen originada por los poderes económicos de Arabia Saudita, de eso no habla nadie, ¿no? Y yo creo que también como seres humanos deberíamos tener la llama, de no conformarnos solamente con lo que los medios de comunicación nos ponen delante, sino hacer una búsqueda. Con esto no quiero decir que nos obsesionemos con las noticias, todo lo contrario, porque no va a aparecer en las noticias. Es otra realidad, ¿no?, que está como ahí. Tú decías, lo que no ves es como si no existiera. Y efectivamente, además es que hay otra realidad que ni ves, ni la vas a ver nunca a través de los medios de comunicación, porque no pertenece al ámbito que a los medios de comunicación, con los intereses corporativos que hay detrás de ellos, pues les interesa. Eso también, al hilo de tus reflexiones, quería ponerlo de manifiesto. Y finalmente, cuando desde el punto de vista más metafísico, lo importante, lo realmente importante, Eva, en la vida, y enlaza con la famosa práctica del aquí ahora, de la que se habla mucho, pero yo creo que hay como poco conocimiento de causa. En la práctica del aquí ahora es una cuestión de actitud en el día a día. Es decir, no se trata de que estemos permanentemente entendiendo, comprendiendo el momento en el que estamos. No, lo más importante es tomar conciencia de la actitud con la que estoy viviendo mi día a día. La actitud, la actitud. En la práctica de la hora, tal como nos han enseñado los maestros, consiste en una atención a ti mismo, una atención a ti misma, para que observes la actitud con la que estás viviendo cada instante de tu día a día. Porque, y eso lo sostiene y mantiene, viene de la psicología del yoga, pero lo sostiene y lo mantiene la psicología actual. La dinámica, fíjate cómo es, porque es muy sencilla y es muy interesante. La base de todo está en la actitud con la que vivimos cada experiencia. Da igual que esa experiencia la mente la califique de blanca o de negra, que la mente la califique de importante o de insignificante. Lo importante es la actitud. Lo importante es la actitud con la que te diriges para dar un buenos días a la persona que te encuentras en el ascensor. Lo importante es la actitud con la que cuando te montas en el coche vas conduciendo. Lo importante es la actitud con la que desarrollas tus actividades cotidianas. Lo importante es la actitud. Y la actitud es una vibración. Y la práctica del aquí ahora lo que nos llama es a tener la vibración más alta posible en esa actitud. Nuestra frecuencia vibracional más amorosa, nuestra frecuencia vibracional más genuina. A partir de ahí nos enseña la psicología del yoga y nos enseña la psicología actual. Las actitudes generan las emociones y los pensamientos. Las emociones y los pensamientos tienen un color, Eva, tienen una vibración. No son de cualquier manera, tienen una vibración, tienen un color. Bueno, pues cada emoción y cada pensamiento está impregnado por el color de la actitud de la que devienen, de la que derivan, la actitud de la que sostiene a esta emoción y a este pensamiento. A partir de ahí, las emociones y los pensamientos generan acciones y reacciones, con lo cual nuestras acciones y nuestras acciones tienen el color de nuestras emociones y pensamientos, que tienen la vibración de nuestra actitud en cada momento. Las acciones y las reacciones, conforme se hagan repetitivas en nuestro día a día, se van convirtiendo en hábitos. Y los hábitos, como se van instalando en nosotros, finalmente marcan nuestro carácter. En la escuela pitagórica no se acababa ahí, porque decía algo más. Se decía, bueno, y tu carácter marca tu destino.
Y no hay que olvidar que destino y sentido tienen las mismas palabras, ¿no? Con lo que nos estaba diciendo que actitud, emoción y pensamiento, acción-reacción, con la repetición se convierte en hábitos y en pautas de vida, eso marca tu carácter y el carácter finalmente le da a tu vida un sentido y te marca un destino. Fíjate cómo es todo el flujo armónico que esto resume. La culminación es tu carácter, tu destino, el sentido propio de tu vida, pero ¿de dónde arranca todo? De la actitud con la que tú vivas el aquí y ahora, de la actitud de lo cotidiano. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que centrarnos especialmente, el que seamos conscientes de que muchas veces estamos andando por la vida enfadados, que muchas veces estamos andando por la vida ofuscados y frustrados, que muchas veces estamos andando por la vida con baja vibración, en definitiva. Y eso, lo importante es darnos cuenta, porque el darte cuenta es transformador. Es la práctica de la nariz vertical. La práctica de la nariz vertical es date cuenta, o sea, obsérvate, date cuenta y acéptalo. Volvemos a la aceptación. Estoy enfadado, te das cuenta y lo aceptas. Estoy ofuscado, te das cuenta y lo aceptas. Y eso es un disolvente. Va a hacer que cada vez te enfades menos y que cuando te enfades cada vez dure menos. Entonces, aplicando prácticas como la de la nariz vertical, que en nuestro día a día intentar que tenga en nuestra actitud cotidiana la mayor vibración posible. Y a partir de ahí, consiguiendo eso, todo lo demás viene de por sí. Tus emociones y pensamientos, tus acciones y reacciones, tus hábitos y costumbres, en definitiva tu carácter y en definitiva incluso tu sentido de vida y tu destino vendrá de ahí. Entonces, para mí este es un hilo clave que yo tengo muy presente en mi vida y que finalmente lo que me lleva es a aceptarme, pero a conocer cómo estoy en cada momento. Me acepto cómo estoy en cada momento. Es decir, por ejemplo, antes de sentarme a compartir contigo este diálogo, yo me he sentado unos minutitos para compartir conmigo cómo estoy. Porque, bueno, las circunstancias de la vida son muchas, ¿no? Y en algunos momentos puede haber circunstancias que incluso sin tú que te des mucha cuenta te ha sacado de tu centro, ¿no? Bueno, pues viene muy bien el que te sientes 5 minutitos antes, se respira con tranquilidad, recuperas tu centro, te das cuenta de que si hay algo que interfiere, pues cuál es el motivo de eso que está interfiriendo para equilibrarlo, para armonizarlo y en definitiva es la manera, ¿no? Hay gente que cuando comparto, y termino Eva, cuando comparto esto con ellos o con ellas, me miran como diciendo, qué complicado, ¿no? Esto de estar observándose a uno mismo, ¿no? Y de estar atento, ¿no? A la actitud del día a día. Pero claro, yo veo que estas personas después no tienen ningún problema para pasarse horas observando una pantalla. Y en cambio, cuando se les dice que se observen de vez en cuando ellos mismos, pues se sorprenden y les parece una labor agotadora. A mí de verdad que no me parece nada agotador el observarme de vez en cuando, todo lo contrario, lo veo muy nutritivo y en cambio sí me resulta cada vez más difícil el estar muchas horas pendiente de la pantalla, la verdad. Sí, pues comparto tu opinión también y ese ejercicio de autoconexión la verdad es que es muy revelador en muchas ocasiones porque no te das cuenta de lo que te está pasando y cuando lo haces, es una práctica que se hace bastante también en la CNV, en la comunicación no violenta. Y el hecho de autoconectar primero contigo, ¿no? Para luego poder conectar con el otro y ahí a lo mejor pues te puedes dar cosas tan simples como de, tengo frío a lo mejor, me vendría bien ponerme una chaqueta o siento una inquietud, una emoción de lo que sea, de enfado, de ira, de tal, ¿no? Que se me está mostrando en el cuerpo, en alguna parte del cuerpo, ¿no? Pero a la que no le había prestado atención. Y sí que es verdad que cuando la reconoces y la aceptas, pues parece que se diluye. Y sí, también es cuestión de práctica, es cierto. Gracias, Emilio. Pues bueno, ya vamos por la 4, por la cuarta. Hablando, aparte todo va llegando en su momento, ¿no? Hablando de, pues esto, de la muerte como punto de inflexión y con la parte hermosa que a veces tiene. Quería también plantearte una reflexión que también me he hecho en los 2 últimos años, año y medio, 2 años, que tiene que ver con el éxito, ¿no? Con el éxito, quizá también con los dones y los talentos de uno, y que en mí se activó mucho a raíz de una muerte, ¿no? En mayo de 2021
falleció un amigo, el marido de una muy buena amiga de toda la vida. Y bueno, pues la verdad es que fue un punto de inflexión para mí porque él era una persona un tipo muy humilde, muy sencillo, muy divertido, muy dicharachero, muy comprometido con las cosas del barrio, de las actividades sociales y de ciudad, ¿no? Y bueno, una persona pues muy normal, pero a la vez, pues esto, ¿no? Con una vibra muy, muy bonita. Tuvo la fortuna de tener un buen proceso de despedida, ¿no? Hacer un proceso muy sanador que le sirvió mucho a él, a su mujer, a su hijo, perdón. Evidentemente, pues el duelo ahí está, ¿no? Pero para mí fue otro ¡fua! Porque cuando hubo la despedida, la ceremonia de despedida, había tal cantidad de gente allí, Emilio, tal cantidad de gente, habían pactado con Irene, con su mujer, cómo querían que fuera la despedida, la música, las canciones, las bandas sonoras. Fue una celebración dentro de todo el dolor, ¿no? Fue una celebración y una honra a la vida brutal y hubo tantísimas muestras de cariño, habían cientos de personas allí. Y cuando salí de allí, fue como, bueno, a ver, o sea, ¿qué nos pasa? Que nos pasamos la vida queriendo impactar en el exterior. No sé qué tipo de reconocimiento buscamos o, bueno, yo quiero impactar, lo he escuchado miles de veces, no, bueno, porque yo me dedico a impactar en las personas para ayudarlas a transformar su vida y tal. Y luego realmente hay tanto que, o sea, tanto, rascas un poquito y ves que esas personas tienen tanto que trabajar en ellos, ¿no? Y me incluyo en esto, que para mí fue como un wow, si el legado más importante que puedes dejar es en tu entorno más cercano, ¿no? En tus seres más queridos, ¿no? Esto cuando estás en ese proceso, luego hay niveles y niveles, ¿no? Pero qué maravilla poder dejar un legado así en las personas de tu entorno. O sea, que a todo el mundo le hayas dejado una huella por ser quien eras y cómo eras, o sea, sin tener grandes títulos ni ser... Y aquello fue como que un latigazo para mí también, ¿no? Y a partir de ahí empecé a reflexionar sobre el tema del éxito, qué era el éxito para mí como persona, como mujer, como madre, como hija, como compañera, Y, me empecé a dar cuenta de que, pues, socialmente, ¿no? A las mujeres en este caso, pues nos habían vendido un éxito de hombres que habíamos comprado. La responsabilidad siempre recae en uno, ¿no? Y al final, pues no dejaba de ser un éxito de un puesto importante, un sueldo importante, a costa de, pues eso, de un montón de horas, de tal, ¿no? Y esto está muy bien si es lo que quieres, pero muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta de que realmente no es lo que queremos. Y el precio que pagamos por ello a veces pues es pues renunciar a tener una familia o si la tienes, pues invertir gran parte del sueldo en extraescolares y canguros, etcétera, ¿no? Y bueno, pues además cayó un artículo en mis manos por esos días, por aquello de la sincronicidad, no recuerdo el nombre de la autora, pero me gustó mucho porque ella explicaba decía que las mujeres de los 70, de los 80 y de los 90 habían comprado este tipo de éxito, ¿no? Pero que como finalmente no eran ni Carrie Bradshaw ni Ali McBeal, que son dos protagonistas de dos series americanas, que es el típico éxito americano, ¿no? Que de esas personas, esas mujeres directivas, bien posicionadas económicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Decía, pero como no somos ni la una ni la otra, cuando salgamos a las 9 de la oficina no iremos a tomar un Cosmopolitan, iremos corriendo al primer Carrefour Express que encontremos a comprar una bolsa de canónigos y una tarrina de hummus para cenar con 4 regañas, ¿no? Y yo pensé, wow, qué bien explicado, o sea, qué hábil ha sido, ¿no? A lo que yo le sumé, vale, y las de los 70, que es mi caso, además compramos el ticket de la Superwoman, ¿no? La de... tienes que, además, ser muy buena en el trabajo, pero además tienes que ser muy buena
como madre, como esposa, como cocinera, súper hacendosa, tal. O sea, es como tenías que tener el kit completo y el high level, ¿no? A tope. Y ahí fue cuando empecé a decir, vale, ¿yo qué quiero? ¿Yo qué quiero para mi vida? Porque sí que es verdad que a veces la compras desde un punto inconsciente, ¿no? De, bueno, pero una vez que ya eres consciente de lo que tienes, ¿cómo quieres seguir viviéndolo, no? Y ahí empecé a soltar cosas, porque también empecé a observar que tantos problemas de salud mental, tantos índices de suicidio en los jóvenes, tenían también una razón de ser que igual estaba un poco vinculada al tipo de vida que llevamos las familias. También hablé con un amigo que tiene una ONG pequeñita y trabaja con niños y adolescentes, se llama Xavier Caparrós, y le pregunté, ¿qué sienten esos niños? ¿Qué sienten esos jóvenes que no tienen carencias materiales? Y me dijo, abandono. Abandono. Bueno, a raíz de ahí, pues he empezado a cambiar y a soltar y a seguir confiando en la vida y a ir soltando cosas, porque me doy cuenta que el éxito lo centramos casi todo en lo profesional y hay muchas partes de la vida que hay que tener en cuenta y en las que podemos ser exitosos, ¿no? Bueno, no sé, yo estoy haciendo cambios a raíz de esa reflexión, que también vino desde un punto de muerte, y realmente me planteo que los formatos de vida que llevamos son bastante responsables de todo esto que les está pasando a los jóvenes. Yo no sé si tú me puedes aportar algo más de qué crees tú que le pasa a los jóvenes, tanta desmotivación, tantos problemas de salud mental, el índice de suicidios que no para de subir. Jóvenes y no jóvenes, pero especialmente en gente tan joven que aparentemente lo tiene todo, no sé. Creo, Eva, que la reflexión completa que tú has hecho, personalmente poco le puedo añadir a la reflexión como tal. No obstante, hago tres comentarios, ¿no? Breves, al hilo de todo lo que tú maravillosamente has expuesto y que hago enteramente mío. La persona que tú has compartido, ese amigo fallecido, a mí me ha recordado mucho cuando te escuchaba la figura de mi padre. Mi padre fue una persona así, una persona muy comprometida socialmente, una persona siempre muy abierta, siempre muy en disposición de estar ahí, no dándoselas de nada, ¿no? Pero para muchas pequeñas cosas a disposición de los demás. Y yo de él aprendí algo que estaba ahí como subyacente y que cada vez ha ido emergiendo con más potencia, que es ojo con las etiquetas. Es decir, porque mi padre era profundamente ateo, profundamente ateo. Una persona que no quería saber nada de ninguna práctica religiosa, respetaba la práctica religiosa de mi madre, pero él no quería saber nada de lo que tuviera que ver con la religión, entre comillas. Bien, ojo con las etiquetas, porque lo importante no es lo que tú digas que eres, ni siquiera lo que tú pienses que eres. Lo importante es lo que hagas. Ahí está la clave. Cristo Jesús en esto es maravilloso, ¿no? Porque no para de darle cosquis, entre comillas, en el mejor sentido de la expresión, siempre con cariño, a los hipócritas y fariseos, a los que dicen que son no sé qué, a los que se dan golpe de pecho. Lo importante son las obras. Por sus obras los conoceréis. Y ciertamente la inmensa mayoría de los seres humanos, nuestras obras, son obras, entre comillas, pequeñas, modestas. Pero esas pequeñas obras, esas modestas obras son importantísimas. Realmente somos lo que hacemos, somos las obras que estamos permanentemente sembrando, que estamos permanentemente generando. Y lo de menos es como tú te consideres a ti mismo, espiritual, ateo. Lo importante es las obras que lleves a cabo, la calidad y la cualidad de las obras que lleves a cabo. Yo esto en el ámbito de la espiritualidad y la consciencia lo insisto mucho. Jesús de Nazaret nos habla de la importancia de elevar la autoconsciencia de nuestra alma. Él lo llama ir llenando la lámpara de aceite, y la lámpara de aceite se llena por las obras, no se llena por tus intenciones, no se llena por tus declaraciones de no sé cuánto, no se llena por las obras. Así que me congratulo que hayas tenido la ocasión de conocer a una persona que ha hecho esa siembra desde las obras, esa siembra que la mente
puede calificar de modesta, pero que es fundamental porque es la verdadera esencia de la vida. Enormemente, enormemente importante. Igualmente creo que con todo lo que tú has compartido es también necesario que recapacitemos sobre el éxito. Hablamos mucho de que como que todo tiene un porqué y un para qué. Hablamos mucho de las noches oscuras, es decir, las circunstancias adversas de la vida, fallecimiento de seres queridos, enfermedades propias o de seres queridos, circunstancias económicas muy graves, rupturas traumáticas de parejas, adversidades de la vida, en definitiva, lo que llamamos noches oscuras. Y insistimos mucho, con razón, de que esas noches oscuras no llegan por casualidad. Tienen un porqué y un para qué como factor de impulso, de removimiento, para que cambiemos nuestra vida, para que hagamos un paso adelante, ¿no?, en nuestro desarrollo evolutivo, en nuestra evolución espiritual. Lo hablábamos antes con el fallecimiento de un ser querido, que muchas veces le sirve al padre o a la madre cuyo hijo ha fallecido, le sirve para plantearse cosas que antes no se planteaban, hacerse preguntas que antes no se hacían, etcétera, etcétera. Lo compartíamos hace un ratito, ¿verdad? Pero ojo, ojo, ¿y qué pasa no ya con las noches oscuras, sino con los días luminosos? ¿Es que los días luminosos no tienen también un porqué y un para qué desde el punto de vista del éxito? Yo esto lo aprendí de una maestra que tiene como nombre Mabel Collins, que vivió finales del XIX y la primera parte del siglo XX. Y Mabel Collins, en una de sus obras, hace hincapié en esto. Ojo con el éxito, porque el éxito también debería ser, Eva, debería ser, igual que las noches oscuras deberían ser, un factor de impulso de nuestra evolución en conciencia. ¿Por qué el éxito? Pues porque el éxito suele consistir en que todos tus sistemas de creencias, todas las referencias que tú has ido generando en ti mismo y los demás han generado en ti, tú quieres llevarlo a cabo. Nietzsche, en el libro de Así habló Zaratustra, en el primer discurso, lo llama el yo quiero, y lo llama el león, ¿no? El león que se lanza al mundo a conseguir lo que quiere y que finalmente, si tienes éxito, lo consigue, ¿no? ¿Cuál es el valor del éxito? Que cuando consigues ese éxito, que ha estado siempre basado en ese yo quiero, que tiene unos fundamentos muy materiales, te das cuenta que eso no te llena. Te das cuenta de que ese éxito no te realiza. Yo me encuentro muy identificado con esto porque mi vida no es una vida de noche oscura. Yo he tenido, bueno, tuve el accidente que me llevó a estar, entre comillas, muerto, pero eso ya, yo ya había avanzado en el camino espiritual y yo lo viví no de forma de noche oscura, sino como un regalo de la vida y como una bendición. Mi vida, hasta que, y fue lo que me llevó en un momento concreto, en el año 2000, a plantearme las cosas de una manera distinta, era una vida de éxito en todos los sentidos, en el sentido profesional, en el sentido personal, en todo, en todo lo. Y hay un momento determinado en el que empecé a percibir que eso no es. Aquí falta algo muy importante, porque este éxito aparente, este éxito por el que he peleado tanto, entre comillas, por el que he dedicado tanto tiempo, tantas energías, eso no me está dando la vida plena, no me está dando esa plenitud interior, esa felicidad que yo estoy buscando. Y a partir de ahí fui ya cambiando, haciendo cambios drásticos en mi vida. Por tanto, el éxito también, como las noches oscuras, tiene un papel o debería tenerlo en el ámbito de nuestra evolución de conciencia. Las noches oscuras con sus características, los días luminosos con sus características, pero todo ello son siempre llamamientos a que no nos quedemos ahí y vayamos a algo más. Ya te digo, el yo quiero de Nietzsche creo que lo identifica muy bien. Hay que trascender ese yo quiero, porque ese yo quiero está siempre basado en cuestiones externas, en cuestiones, la mayoría de las veces, excesivamente superficiales, que no te van a dar la vida abundante y la vida plena, que hay algo en ti que está reclamando sin ningún tipo de duda. Y en cuanto al tema de los jóvenes, ahí me lo preguntan muchas veces, Eva, los jóvenes, los niños. Yo ahí lo que llamo es a una enorme confianza. Vamos a confiar y no dejemos que nuestra mente haga juegos. Me explico mejor. Cuando encarnamos, desde el conductor, con el instrumento del alma, cuando encarnamos, no encarnamos por encarnar. Hay un propósito de vida. El propósito de vida, según las tradiciones espirituales, sería lo que antes decía, de conseguir más aceite para tu lámpara y que haya una evolución en autoconsciencia de ese alma. Pero en cualquier caso, a lo que voy ahora,
es que cuando venimos a este plano, cuando nos proyectamos nuevamente y reencarnamos en él, lo hacemos con un propósito. Puede ser que a lo largo de los años, yo por ejemplo, que tengo ya un buen número de años, puede ser que yo me aparte de ese propósito de vida, ¿vale? Es decir, y forma parte de lo natural, es decir, no nos escandalizamos, porque una cosa es lo que en el plano de luz el alma proyecte y otra cosa es lo que sucede cuando estamos aquí, que puede alinearse con ese propósito o se puede desalinear de ese propósito. Con lo cual, cuando una persona tiene 40, 50, 60, 70 años, puede haber existido en la vida un desalineamiento del propósito con el que se tuvo. A veces sucede que ha habido un desalineamiento y después hay un realineamiento, ¿verdad? Pero a lo que voy, una persona con 5 años, con 10 años, con 15 años, con 17 años, con 18 años, es muy difícil que se haya salido de su propósito de vida. Es decir, no ha habido ámbito, no ha habido margen como para que la plasmación aquí de lo proyectado allí se haya salido de cauce. No ha habido margen. Ese alma, lo que son sus primeros 10, 15, 17, 18 años de vida, lo tenía ya en su propósito de vida. Con esto lo que quiero decir es que fíjate lo que hemos vivido en estos últimos años, ¿no? Y lo que niños y jóvenes han tenido que sufrir, entre comillas, de limitaciones, de coacciones e incluso de experiencias traumáticas como consecuencia de lo vivido con la crisis sanitaria de estos años. Pues bien, mi alma, seguro que no tenía ni idea de que cuando tuviera yo la edad que tengo, iba a vivir una experiencia como la que hemos vivido con la famosa crisis sanitaria. Ahora, el alma encarnada en un chico de 5 años, en una niña de 12 o en un joven de 17, lo sabía perfectamente, Eva, lo sabía perfectamente. Lo que quiero decir, por tanto, es que desde el punto de vista de experiencias que nosotros percibimos que son muy turbulentas, cuando hablamos de almas, cuando hablamos de jóvenes, tenemos que recordar que detrás de cada joven, detrás de cada adolescente, hay un alma encarnada y que ese alma viene con un propósito y que a esas edades ese alma no se ha salido de su propósito. Con lo cual, si está viviendo eso, significa que es algo que el alma ya tenía computado y que el alma, por tanto, ya estaba preparada para vivirlo. Y, por tanto, que no hagamos prejuicios y que confiemos en la capacidad de esas almas para sacarle jugo, para sacarle nutriente a estas experiencias. Y concluyo con lo siguiente. En los años de docencia universitaria, yo tenía invitaciones para dar cursos en universidades extranjeras. Y en un momento concreto, fue a principios de los años 90, tuve una invitación para dar clases en la Universidad de Tsukuba, en Japón. Y durante varios meses estuve allí impartiendo docencia. Eso me ayudó a conocer la cultura japonesa. Y en la cultura japonesa los niños, también los adolescentes, pero es especialmente llamativo en los niños, están muy mal educados. muy mal educados. Es decir, yo he vivido el estar en un restaurante y un niño acercarse y meter su cuchara en mi sopa, ¿no? Y no solamente eso, sino que los padres no le riñen, que es lo que más te puede llamar la atención. Se sonríen, te sonríen a ti, le sonríen al niño y no ha pasado nada. Bueno, vale, pues no ha pasado nada, pero el niño ha metido la cuchara en mi sopa, entre comillas. Es solamente una anécdota para entender lo que hablo de mala educación, ¿no? No es que estuvieran haciendo nada raro, pero en fin. Y claro, hubo un momento determinado en el que esto ya me llamó tanta la atención que con el rector de la universidad, en una conversación de las que teníamos de vez en cuando, le pregunté sobre esto. Digo, oye, me llama la atención lo maleducado, hombre, en mi escasa experiencia, pero en fin, lo que estoy viendo es lo maleducado que tenéis aquí a los niños. Y dice, eso tiene una razón muy profunda que está en nuestra cultura, me decía él, ¿no? Que ha hablado siempre de una forma muy solemne. Dice, la razón es muy sencilla. Si queremos tener adultos obedientes, tenemos que tener niños desobedientes. Porque si hacemos a los niños obedientes, tendremos adultos desobedientes. Esto es una reflexión muy potente. Entonces, cuando hay padres y madres y gente que me dicen, pero estos niños, estos adolescentes con las mascarillas, con esas coacciones, con esas limitaciones, lo van a formatear. Ojo, ojo, porque puede pasar todo lo contrario, que precisamente por tanto normalizar, por tanto ajustar, por tanto medir, por tanto reglar, lo que se esté consiguiendo sea que esas almas que si están viviendo eso sabía que lo iban a vivir, estén fraguando a un ser humano
que tenga una libertad, que tenga unas capacidades en pro de esa libertad que son inimaginables en estos momentos para nosotros. Con lo que todo esto, termino, nos lleva otra vez a la confianza. Vamos a confiar. Vaya, pues sí. Pues sí, gracias. Bueno, mira, ponemos el broche de oro. Tú mismo vas llevando los pasos con el tema de las etiquetas. Ojo con las etiquetas. Justamente esta era la última reflexión que quería compartirte. Tengo un amigo que es médico, también radiólogo, especialista en cáncer de mama, y su mujer también es médico, es ginecóloga, y me comentó que estaba haciendo un máster sobre el tema de los géneros y todo esto, que se ve que es algo bastante candente, ¿no? Al parecer hay ya como 36 o 37 tipos de géneros aceptados en España y hay no sé cuántos más, he visto una lista inmensa. La verdad, yo no lo entiendo mucho. Intento estar atenta porque además tengo hijos jóvenes, ¿no? Intento estar atenta por estar abierta a comprender, ¿no? Y a entender. Pero lo que más me lleva a pensar esto es en el afán que tenemos de dividir y subdividir y clasificar y etiquetar no sé, en búsqueda de qué, de una identidad, que no deje de ser más de un concepto y me da la sensación de que tanta división, tanta etiqueta, lo único que hace es confundir y separarnos más, ¿no? Es como, y me da la sensación de que eso, ¿no? Que esta oleada, ¿no? Que está, bueno, que está alrededor de todo este tema, que está tan candente y que parece que todo el mundo está pendiente de todo. Tengo otra amiga, estoy rodeada de amigos que me hacen reflexionar muchísimo, que trabaja en una piscina municipal, es monitora de natación y tal, y me comentaba que los niños ahora de segundo, de primaria y tal, ¿no? Llegan a la piscina y son pequeñitos, tienen 7 años, o sea, y les plantean que para hacer las filas para los vestuarios, los que se sientan niño, que se pongan aquí, los que se sientan niña, que se pongan allá, ¿no? Cuando al final yo simplemente lo veo un tema biológico, o sea, fisiológico, se puede quedar ahí en ese momento con 7 años. No sé, me da la sensación, me genera como confusión, o sea, como vamos a ver si nos confundimos un poco más y vemos, no sé, cuanto más tienes para elegir, ¿no? Si vas a comerte un helado y hay fresa, vainilla y chocolate, pues lo tienes más fácil que si hay 36 sabores en la vitrina, igual quieres comértelos todos, ¿no? No lo sé, igual estoy diciendo una tontería, pero yo conecto con la confusión, con una intencionalidad de confusión, no sé, y etiquetar. Mira, como es arriba es abajo, lo micro y lo macro, lo macro y lo micro, cuando estudiamos la evolución de las células, nos encontramos que una célula nace y, bueno, desarrolla su vida. Puede ser más o menos corta, más o menos larga, desarrolla su vida. Cuando la vida de la célula está ya para terminar, la terminación no es tal terminación, sino que es una transformación. La célula vieja da lugar a una célula nueva. Hay una regeneración celular, no hay muerte. La célula A termina, pero para dar paso a la célula B. Diríamos que es como un nuevo ciclo de la vida celular. La muerte de la A, el nacimiento de la B. Cuando analizamos lo que sucede en la A antes de que por mitosis, por yemación, dé lugar a la B, cuando analizamos lo que hay dentro, nos encontramos que dentro de la célula vieja, que ya ha cumplido lo que tenía que hacer, conviven las fuerzas creativas que van a dar, cuando tienen suficiente potencia, van a dar lugar a la nueva célula. Pero también en la vieja célula, junto con las fuerzas creativas, hay fuerzas anquilosantes que se resisten a esa transformación. Por distintas razones, que nosotros socialmente llamaríamos mantenimiento de privilegios, lo cierto es que hay componentes de la célula que se resisten a la evolución. Con lo que en esa célula que va a dar lugar a la B, coexisten lo evolutivo, creativo, y lo involutivo, anquilosante. Y finalmente, también nos enseña la biología
que es curioso porque los factores anquilosantes, involutivos, sin quererlo, porque ellos juegan a la contra, pero sin quererlo, son un acicate para que haya más fuerzas creativas. Es decir, que lo involutivo, sin quererlo, también juega un papel para que lo creativo adquiera la potencia suficiente para dar lugar a la nueva fe. Todo esto, ¿por qué lo digo, Eva? Porque mi convencimiento es que la humanidad está en transición. Percibo que lo que Cristo Jesús llamaba esta generación humana, como él decía, estamos asistiendo al final de esta generación humana. La generación humana sería la célula humana A, que va a dar lugar a la célula humana B. Y estamos en la transición. Y en esa transición es muy fácil percibir lo que son las fuerzas creativas, evolutivas, y lo que son las fuerzas anquilosantes e involutivas. Es muy fácil percibirlo. Es muy fácil percibir incluso la aparición de esas fuerzas a veces en nosotros mismos, cada una de esas fuerzas en nosotros mismos. Pero percibo a su vez que hay muchas personas que ya mayoritariamente, desde su corazón y desde su alma, están en el ámbito de lo creativo y de lo evolutivo, pero también miramos la sociedad y nos percibimos que hay determinadas instancias, determinadas personas, además ocupan posiciones de poder en el ámbito económico, en el ámbito institucional, que están en el ámbito están en el contexto de lo involutivo. Pues bien, desde el punto de vista de lo involutivo, la gran herramienta que tienen en su objetivo, que finalmente, aunque ni se les pase por la cabeza, van a contribuir a lo evolutivo, pero el gran objetivo que tienen es lo que tú has dicho, la confusión. Concretamente, en términos más técnicos, es la manipulación del inconsciente colectivo. Hay un consciente que ellos intentan que no tenga potencia y la forma de que no tenga potencia el consciente colectivo es manipular y potenciar lo inconsciente, el inconsciente colectivo que ellos potencian a través de la confusión y a través del miedo, ¿no? Son las dos grandes herramientas de manipulación del inconsciente colectivo. Miedo, inseguridad, incertidumbre y nublar la vista. Y nublar la vista es confusión, como tú muy bien has dicho. Y efectivamente, estamos viendo que hay una actividad desde lo involutivo, que yo le tengo amor, entre comillas, no comparto lo que hacen, pero le tengo amor y sé que además finalmente, aunque ni se les pase por la cabeza, van a contribuir a la evolución, pero cuando miro sus acciones, veo que además del miedo está esa confusión. Y la confusión siempre lo suelen hacer de la misma forma. Fíjate, cogen algo que es justo, ¿no? Algo que es amoroso, algo que es bondadoso, algo que es de alta vibración, y lo estiran hasta darle la vuelta al calcetín y convertirlo en una especie de locura. Por ejemplo, cuando estamos hablando de sexualidad, hay algo enormemente justo en el hecho de que cada persona pueda vivir en coherencia con la sexualidad que tenga. Estamos totalmente de acuerdo, tú y yo, en eso, sin ningún tipo de dudas. Y a partir de ahí miramos la historia y hay que ver la cantidad de injusticias que se han cometido con personas porque por su homosexualidad, por su forma distinta de vivir la sexualidad, se le ha castigado, se le ha perseguido, lo que han sufrido en su intimidad, ¿verdad?, en sus relaciones. Y eso es tremendo. Y a partir de ahí hay una fuerza consciente en la humanidad de intentar dejar eso atrás, ¿verdad? Pero claro, fíjate, porque cuando surgen cosas como esta, lo que hacen esas fuerzas involutivas es que cogen la bandera y empiezan a estirar el chicle hasta el punto en el que lo que es algo justo, lo que es algo adecuado, lo que es algo amoroso, se transforma en una especie de locura, de confusión, que es lo que está pasando en estos momentos con el tema del género, como tú comentabas, que lo que finalmente está provocando es una mayor división, una mayor segregación, una mayor confrontación, origina falsos debates, es decir, debates estériles entre nosotros, que nos apartan de lo realmente importante, que es ver lo que está ocurriendo en el mundo, la trascendencia en nuestras vidas, la evolución en conciencia. Y yo esto lo veo en muchos ámbitos, no solamente en este que estamos compartiendo, sino en otros muchos, que se coge algo que es justo y que es amoroso y se lleva a un contexto, se va estirando hasta generar una situación absolutamente extraña que incluso las personas que han dado mucho de sí, incluso a veces casi su vida, ¿no?, por esto
ahora que ven esto, dicen, pero yo esto no lo entiendo. ¿Cómo es posible que habiendo comenzado aquí, estemos terminando aquí, ¿no? Entonces, esto, que en definitiva es confusión, tiene que ver, tú lo has dicho, y con esto termino, tiene que ver con que en lo anquilosante, lo involutivo, una de sus grandes bazas, además del miedo y a través de la confusión, está en la división. Porque esa división genera entre nosotros recelos, genera entre nosotros alejamiento, le genera entre nosotros unas tensiones que nos van enfriando, que sin darnos cuenta uno con relación a otro nos vamos convirtiendo en indiferentes, va apagando la llama de la compasión, va apagando la llama del amor, y eso es lo que, desde lo que cada uno pueda modestamente aportar, y sin luchar contra nada, pero sí creando lo nuevo, tenemos que poner en valor ese amor, esa compasión, y yo no me siento dividido ni me siento diferente de nadie, diga lo que cada uno pueda hacer. El tema de, no sé, con las inoculaciones, los pro, los anti, es que estamos continuamente divididos, nos estamos continuamente dividiendo y hay que trascender todas estas divisiones. Y la trascendencia mayor viene de lo que nos han enseñado los maestros, incluso, oye, ni mundano ni espiritual, las dos cosas, y todo tiene su sitio en la vida, todo tiene su lugar, y desde el respeto, desde la comprensión, desde el amor, siempre que tú no dañes a otro, ¿no? Siempre que no dañes a otras formas de vida, debemos hacer todo lo posible para que cada cual viva de la forma que considere oportuno vivir y de la mejor forma de realizarse en lo que sienta y en lo que perciba. Y a partir de ahí estamos construyendo desde lo evolutivo esa nueva célula humana que, bueno, que yo de alguna forma percibo. No tengo ni idea cuándo llegará, pero percibo que no le quedará mucho tiempo. Pues muchas gracias, Emilio. Ha sido una conversación muy enriquecedora. Me siento ahora mismo muy feliz y muy agradecida. Resumo gratitud por pues por todo lo que nos has compartido, y también me siento bien pues por haber podido compartir yo también todas esas reflexiones e inquietudes que muchas veces me ocupan, ¿no? Y que además siento como que me ayudan a crecer, ¿no? A caminar por ese sendero hacia esa nueva humanidad que nos espera, por lo menos en lo que yo pueda contribuir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Eva. En eso estamos, cada uno con nuestro camino y cada uno con nuestra semilla, en eso estamos. Y también mi agradecimiento. El agradecimiento es mutuo y compartido y ha sido un placer absoluto. Muchísimas gracias. Gracias.